estaremos compartiendo con ustedes alabanzas, testimonios y sobre todo la palabra del Señor. Nuevas de salvación. Rescatando Vida para Cristo Honduras, un programa para compartir la palabra del Señor. Escúchenos de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana a través de la Super Caracol 101.5 FM. Les saluda el hermano José Mirense. Dios les bendiga. Nuevas de salvación. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amables seguidores de la página Rescatando Vidas para Cristo Honduras. Usted también que nos escucha a través de nuestro canal en YouTube, Rescatando Vidas para Cristo Honduras, a través de la 101.5 FM Estéreo, la Super Caracol Roatán. Que Dios los bendiga a todos ustedes que nos escuchan en las islas de la Bahía, el resto del territorio nacional hondureño, el resto de Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, países de Europa, África, Asia y Oceanía. Que Dios los bendiga, gracias. De verdad que hemos tenido algunas dificultades para hacer esta transmisión en vivo. Esto lo digo para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sin embargo, he estado entendiendo que Dios muchas veces trabaja de la manera que Él quiere y siente que usted va a ser restaurado. Probablemente las alabanzas que han estado reproduciéndose en el programa automático, alabanzas cristianas, hayan sido de edificación para las personas que lo están escuchando a través de la radio, en vivo. Alabado sea nuestro Dios. Y el tema que queremos tocarles ahorita, porque a raíz del tiempo, solo tengo cerca de 12 minutos, quiero hablarle de un punto bien específico que es muy probable que usted lo entienda rápido y que no necesite tanta explicación, acerca de esta serie que estamos desarrollando, el orgullo. Estamos hablando acerca de lo que es la vanagloria, que es una característica, el enojo, y hoy vamos a estar hablando acerca de la desobediencia a la voz de Dios. Cuando una persona es orgullosa, es desobediente a la voz de Dios. Y yo venía analizando en lo que venía en camino, que paradójicamente esta persona es obediente, pero a las cosas que le convienen. Es decir, a algo que él quiera o ella quiera obtener en su vida y que eso le va a generar aplausos a él mismo o a ella misma. Y mira lo que dice la palabra. El primer ejemplo que tenemos, obviamente sabemos que Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron la voz de Dios en el Edén. Eso está en Génesis 3. Y ese es algo que hemos leído por muchas veces. Pero mira el caso de Saúl. El rey Saúl, que fue el primer rey ungido, aunque no bajo la voluntad de Dios, vamos a decirlo de esta manera, sino bajo el permiso de Dios. Sí, porque una cosa es la voluntad perfecta de Dios y otra muy diferente, así se lo digo, otra muy diferente es o el permiso que Dios otorga por misericordia al ser humano para que haga muchas cosas. Eso es algo muy diferente. Entonces mire lo que dice la palabra en 1 de Samuel, que estaba leyendo también en el libro de las Crónicas. No hicieron lo bueno delante de Dios, y que hubieron otros que intercedieron por el pueblo, y Dios perdonó sus pecados y sanó lo que en ese pueblo estaba ocurriendo. Pero mire lo que dice aquí, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire que Dios le había dado una vamos a decir así, una instrucción específica. ¿Qué hacer con el anatema? Que es figura del pecado. O sea, eliminarlo totalmente. No dejar ni rastro. Lo que pasa es que hay personas que confunden este tipo de pasajes con que Dios es un Dios malo, y por qué se mataron los niños, y por qué lo otro. Claro, en aquel entonces Jesucristo
no había hecho un sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, lo que Dios dijera que se sacrificara, se tenía que sacrificar. Ahora, el problema es lo que aquí ocurre. Mire, honrando al Padre, al Hijo y Espíritu Santo, a partir del verso 20. Desde el 19 se lo voy a leer. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Pues dice la palabra que él tenía que eliminar hasta los animales. Y como siempre, ¿verdad?, de adelantado, Saúl, queriendo obedecer a él mismo, se trajo parte del botín que Dios no le dijo que trajera. Entonces sigue diciendo el 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y Dios le dijo que hasta el rey, porque era malo, lo destruyera. Y mire que lo trajo como trofeo. Y sigue diciendo ya el verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, o sea, del pecado. Y sigue diciendo ya el mismo 21, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, ya no le está diciendo el mío, tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, y a esto ponga la atención que mañana, si Dios permite, vamos a estar hablando acerca de eso también. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y oiga bien, ve. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Usted ha visto ese tipo de persona? Haga cuenta y caso como que estuviera adorando a otro Dios. O sea, siendo idólatra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias por la oportunidad que nos das de interpretar tu palabra, Señor, y decirle a tu pueblo lo que hoy quieres decirles. Padre, perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones, perdona nuestra iniquidad y todas aquellas cosas que hacemos que a ti no te agradan. Oramos, Señor, por nuestra nación Honduras. Oramos por Israel. Oramos por el resto de las naciones. Asimismo, Dios, te pedimos por la madre soltera, por la viuda, por el niño huérfano, por aquel padre que quiere ser responsable por el anciano que ha sido abandonado. Señor, gracias porque hasta hoy tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Nada de lo que tengo es mío, todo es tuyo. Y sabemos y reconocemos que el único que nos da la fuerza para hablar de este evangelio eres tú. Quédate, Espíritu Santo, con nosotros. Pasa un carbón encendido sobre mis labios y sobre aquellos que predican tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, en los minutos que me quedan, vean ustedes cómo Saúl, siendo el primer rey ungido de Israel, porque así lo dice la palabra en 1 Samuel 8, que el pueblo pidió un rey, ya no quería que Jehová fuera su rey. Queremos un rey con las demás naciones. Y desde ahí podemos decir, vaya, vamos a hablarlo de esta manera. Vamos a decir que en esa época no existían los estados de derecho. Y entonces vienen y los pueblos, sí, porque los pueblos, el soberano, el que tiene el poder, es el pueblo. Entonces viene el pueblo y exige un presidente. Y se organizan, arman elecciones y se nombra un presidente. Como siempre, ¿verdad? Lastimosamente en nuestro país también no se respeta la voluntad del pueblo, sino las cúpulas de poder, y entonces deciden a quién quitar y a quién poner. ¿Dios permite eso? Sí. Entre más nos humillemos a Dios, un día eso va a ser sanado. Entonces vienen y eligen y piden. En este caso, ellos tenían por ley, que siguen siendo estas las leyes de Israel, pero tenían a Dios y directamente obedecían a un profeta. En este caso era Samuel. Era la voz de Dios directamente a través de Samuel. Dios le hablaba al pueblo, como lo hizo en los tiempos de Moisés, para que usted me vaya entendiendo. Ahora, aquí ya los israelitas deciden tener a un presidente, a un rey, a un hombre, a un ser humano.
para que le dijera qué hacer y qué no hacer. Y usted puede leer todo el contexto y se va a dar cuenta que muchas veces nosotros mismos elegimos autoridades que después se van a convertir en nuestros verdugos. Quieras o no, esa es la realidad. Entonces vemos que Dios le da una, solo para hablarle el contexto, ¿verdad? Y volviendo aquí al tema, hablando de desobedecer la voz de Dios, Dios le dice a Samuel, porque Israel tenía constantemente enemigos. Uno de los más sonados, vamos a hablarlo así, eran los filisteos, de donde nace Goliat, y usted puede escuchar y puede leer todo eso, lo que pasó después, lo que Dios hizo a través de David, ya un rey que sí obedecía la voz de Dios, y que por razones de tiempo no les puedo explicar tanto, pero que hizo lo que dentro de la voluntad de Dios, hizo lo que a Dios le agradaba. Entonces, vemos a un Saúl que se le da una misión, es decir, va y, destruya todo lo que hay en el enemigo. Todo. Dios lo que nos está diciendo espiritualmente es, hijos míos, destruyan todo aquello que los hace pecar. Todo. No estoy hablando de los seres humanos. Estoy hablando de aquellas acciones que nos hacen volvernos del camino verdadero. O sea, que nos hacen hacer cosas, valga la redundancia de palabras, que a Dios no le agrada. Entonces Dios le dice a Saúl, elimina totalmente eso. Y viene Saúl y como siempre nosotros dejamos un poquitito, ¿verdad? De esto, un poquitito. Es que mire hermano, yo puedo ir a la iglesia, pero no puedo dejar la música. Es que hermano, yo puedo ir a la iglesia, pero eso de orar, como que no me da orar. Hermano, yo puedo ir a la iglesia, solo le estoy dando ejemplos, ¿verdad? Pero eso de leer la Biblia no va conmigo. Entonces son viejas costumbres, que por eso después vienen los problemas, vienen los... De hecho aquí Amalek dice la palabra que como él quedó vivo, después aparecen, si usted sigue leyendo la Biblia, aparecen ya más fortalecidos, como un pueblo en contra de Israel. Por eso Dios le dijo, elimina totalmente al enemigo, al anatema, al pecado. Y aquí vemos que Dios le dice claramente, ya en el verso 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Es decir, Dios eso va a hacer con muchas naciones y llegará el día que aquellos reyes malos, aquellos presidentes malos van a desaparecer. No van a estar por mucho tiempo. Y es ahí donde usted y yo tenemos que entender que debemos ser obedientes a la voz de Dios. Esa era la reflexión que hoy traía para ustedes. Y bueno, vamos a hacer una corta oración. Espero que a la luz de la palabra usted haya entendido que el no obedecer la voz de Dios muchas veces nos va a traer más que problemas. Y por esa razón usted va a ver tanta amargura en la tierra, tanta soledad, vamos a decir, tanto vacío en los corazones, porque la gente no quiere obedecer la voz de Dios, sino hacer su propia voluntad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque una vez más nos has permitido leer tu palabra y darnos cuenta que el no obedecer tu voz definitivamente nos hará entrar en problemas. Sabemos que hay dificultades, Dios, porque seremos probados a diario. Pero una cosa es la prueba, Señor, es lo que nos hace entender tu palabra. Y otra muy diferente son las consecuencias de nuestras malas decisiones. En el nombre de Jesús te rogamos, Dios, que a partir de hoy empecemos a oír tu voz a través de tu palabra, a través de lo que nos quieras decir, que hagamos el bien y no el mal. En el nombre de Jesús oramos por este tiempo. Amén y amén. Bueno, amigo y hermano, gracias por haberte quedado hasta el final del programa. No olviden nuestras marcas patrocinadoras: Mans Construction, Lavandería Estrella, Multiservicio Roatán, tenemos a Calelus, ahí está también Carnicería Rosita, Pizzería Picasso, Cuchillazo, Asados, entre otras marcas más. Bueno, también tenemos a Roatán Motorsport, allá en French Harbor también, que nos dan trabajo, entre otras personas que nos siguen apoyando y que yo le puedo ir mencionando. Gracias a todos ellos, pues nosotros seguimos aquí de pie. Alabado sea nuestro Dios. Será hasta mañana si Dios así lo permite. Nos despedimos de todos ustedes y los dejamos con la programación que caracteriza la 101.5 FM Estéreo, la Super Caracol Roatán. Alabado sea nuestro Dios.